La filosofía china alcanzó una amplia difusión de la doctrina de los 5 primeros fundamentos, que es el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra, que crean toda la diversidad de los fenómenos y cosas del mundo. Esta filosofía se caracteriza por la presencia de varias dinastías. Una de las principales fueron la dinastía Jin, la dinastía Zhou y la dinastía Yichang. La filosofía china posee una larga tradición histórica compuesta por escuelas de pensamiento filosóficos creadas en China, las cuales son confucianismo, neoconfucianismo y taoísmo. Confucianismo. Esta filosofía es creada por Confucio. El confucianismo son ideas que Confucio le dio a sus discípulos. Al morir Confucio, esta se convirtió en un tipo de religión llamada Confucio. Esta tenía como fin enseñar la paz para el universo, el respeto a los antepasados y la enseñanza del yin y el yang. El neoconfucianismo. Los primeros confucianos no se preocupaban demasiado por la cosmología o la ontología. En la dinastía Tang ya era común preguntarse por el principio de las cosas. Por eso los neoconfucianos desarrollaron temas como la cosmología, la ontología, también la epistemología e incluso la psicología. Para elaborar su cosmología, su metafísica y su epistemología, los neoconfucianos tomaron ideas procedentes del budismo, del taoísmo y de las concepciones cosmológicas ancestrales de la civilización china. El taoísmo es una corriente filosófica y religiosa, y las dos van de la mano. El taoísmo filosófico fue originado de las enseñanzas del pensador chino, al que se le conoce como Lao Tse. Debido a la situación de guerra que vivía la antigua China de aquella época, Lao Tse postuló un tratado filosófico donde planteaba las causas del comportamiento hostil del hombre y los comparaba con el comportamiento natural de la naturaleza, mostrando cómo es que los ciclos cósmicos naturales, los diferentes elementos y ecosistemas, y los animales mismos vivían en una perfecta armonía que debía servir de ejemplo para trasladar dicha prosperidad a la vida del hombre, el cual en contraste se comportaba de forma autodestructiva y contraproducente para su semejante. Lao Tse señala que la codicia y la ambición son las causas por las cuales los hombres han estratificado su sociedad. A la filosofía india se la puede conocer como filosofía hindú. Da a conocer las perspectivas de todas las escuelas de la filosofía. Encontramos en la lista de las filosofías los puntos de vista de ateístas y materialistas, de pensadores no ortodoxos como el Buda. Se identifica por su inquebrantable búsqueda por la verdad. Este establecimiento de las razones del oponente vino a ser conocido como la perspectiva principal. Entonces, seguía la refutación de la misma. Al último, se producían las afirmaciones y pruebas de la propia posición del filósofo, la que era por lo tanto conocida como la perspectiva posterior o la conclusión. Esto sirvió para que cada escuela se perfeccione de manera minuciosa, pensando que escuchar lo que el otro tiene, es decir, se convirtió en una bondad de la filosofía india, y como su moral pasó desde la antigüedad hasta la actualidad, fluyendo desde Occidente y desde Oriente, las soluciones a sus problemas filosóficos, como ¿cuál es la última causa del mundo? ¿Existe Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? No podían ser resueltas por la observación, se necesitaba de la imaginación y la razón para dar una respuesta coherente y lógica. Los sistemas indios se desarrollaban gradualmente porque a comparación de otras escuelas que predominaban, llegaban otras y las reemplazaban. En la filosofía india van creciendo de igual forma, persiguiendo paralelos cursos de conocimiento. Cada filósofo consideró como su deber tener en cuenta y satisfacer todas las objeciones posibles que podían hacerse contra sus perspectivas. De hecho, es por el criticismo mutuo y constante de la enorme literatura filosófica
que ha nacido. Encontramos que la literatura sutra marca el comienzo definitivo del pensamiento filosófico sistemático. Sutra etimológicamente significa tratado, y en este contexto eso significa una breve expresión fácil y corta de recordar. Como las discusiones filosóficas tomaron lugar oralmente en su mayor parte y con ellas pasaron a través de las tradiciones orales, quizás fue necesario sentir el enlace. Las diversas disciplinas filosóficas, como ya lo hemos señalado, fueron tomadas en la India como diferentes modos de organizar la vida práctica. En las características comunes de los sistemas indios se puede decir que la filosofía de un país es la clave de su cultura y civilización. En los pensamientos diferentes del confucianismo se ve la debilidad de los marcos políticos, intelectuales y sociales, que interpretan como solución única el conocimiento a priori, independientemente de la experiencia. El filósofo Nakae Tohu y su discípulo Kumasawa Banzan producen las creencias de las religiones sintoístas con las budistas. En los siglos XVII y XVIII se centra la crítica del espíritu del neoconfucianismo. Esto llevó a la sanación y renovación de las emociones y sentimientos sin precedentes. Por otra parte, se realiza la concepción del trabajo sin interés alguno, aportando a la armonía del ser humano con el universo y entre sociedades. Además surgen otras relaciones tales como las virtudes del comerciante, planteadas por Sumimoto Satamo y Mitsui Takafusa, y la del agricultor expuesta por Ninomiya Shuntaku. Respecto al desarrollo científico y los otros pensamientos no confucianistas, el proceso científico japonés fue influenciado por las ideologías esotéricas y espirituales, en el caso de la medicina y la astronomía. En 1720, cuando la educación se basaba con los libros de los holandeses, empieza a existir un equilibrio entre el pensamiento tradicional y la investigación científica a través de la corriente Rankaku. Cuando decayó el periodo Edo, se realizaron análisis de valor histórico del conocimiento antiguo. Por otra parte, las concepciones del materialismo ateo se concretan con Ando Shoeki, que rechazó todo aquel ideal del modelo budista, y Gamato Banda se encargan de destruir esta estructura utópica. En cambio, el pensamiento nacionalista llegó a su auge con la Escuela de los Estudios Nacionales, Kokugatu, que favorecía la investigación filosófica de los clásicos japoneses. Esta retornó a los estudios antiguos y pretende la confrontación con el pensamiento chino. Algunos representantes fueron Motoogi Norinaga, Ueda Akinari y Hirata Atsutai. El proceso de la filosofía japonesa en la época feudal empieza por el sacudimiento de las creencias chinas y las guerras que ocurrían en ese momento. Eso ayudó a la sistematización del sintoísmo, el cual se basa en el camino divino. Es una religión que adora las fuerzas de la naturaleza, una creencia animista y chamánica, que se basa en el respeto de las divinidades llamadas kami. Asimismo, se logra cada vez más la infiltración de las ideas confucianas, que básicamente proponían el regreso a un orden primordial, que se había perdido a lo largo de la historia. Estas ideas se forjaban por medio de dos sistemas, la práctica del estudio y la práctica de las virtudes. Haciendo énfasis en esto, el significado del Tendai y el Amidismo, que eran escuelas importantes en el budaísmo, se separan en profundas reformas y escisiones, consistiendo en la separación de lo inmaterial y material según su importancia. Esto conduce al surgimiento del Yodo Shinshu, que significa la verdadera tierra pura, dentro del predominio religioso y soteriológico de la salvación eterna, dentro del aporte de Nichiren, quien fue un monje budista japonés del siglo VIII, quien postula que las personas pasan por un proceso intrínsecamente. Utilizando la razón de la naturaleza, son capaces de alcanzar la iluminación en su forma actual y presente existencia. Y también Nichiren mantenía su combate a la herejía en el budaísmo. Se promulga el Zen, que logra dar las bases filosóficas, culturales y cortesanas, basado en las leyes de las cortes. Además,
planeaban el retorno a la meditación y el monasticismo, que significa el pro de las prácticas religiosas. Al despertar y transmitir el conocimiento de la desconfianza, el pensamiento discursivo y la experiencia de la no permanencia, posteriormente el Rinzai, que básicamente es corriente budista de ideas esotéricas y confucianas, lo cual trata de despertar lo oculto, proporciona posteridad artística y literaria a la naciente cultura japonesa que hoy conocemos y continuó con la autonegación de cualquier forma de práctica intelectual.